Bueno, gloria a Dios. Hoy entramos con algo interesante que es carta a los Corintios. La primera, la primera de carta a los Corintios. Pero vamos a entrar a ver quién eran los Corintios, varias cositas como para ver esa región. Vamos a comenzar a estudiar un poquitico más profundo unas cositas. Esta es una carta muy importante porque aquí yo estoy seguro que en este estudio más de uno nos vamos a identificar. Uy, ¿cómo así que nos vamos a identificar? Sí, porque vamos a dar cositas de esa iglesia que hoy en día de pronto cada uno de nosotros puede tener. Algunos tendrán una, otros tendrán otra, pero todos nos vamos a identificar con cosas. Algunos diremos, yo ya pasé por ahí, yo ya esto, yo ya lo uno, uy, sí, me falta esto, me falta aquello, pero vamos a ver. Entonces, Corintio. Corintio era una ciudad, incluso era una región eh, privilegiada, tenía privilegios, aunque en un tiempo casi desaparece, pero fue por orden de Roma que la volvieron a reconstruir, volvió a ser levantada y por una sencilla razón, por su situación geográfica. Quedaba en una península y era un puerto. Reportaba buenos beneficios a la ciudad, pues ambos puertos, porque tenía al lado y lado, eran frecuentados por barcos que hacían rutas comerciales. Al haber rutas comerciales, ¿qué sucedía? Se manejaba platica, se manejaban villegas, dinerito, intereses y todo eso, entonces era algo, y para nadie es un secreto que donde hay villega, eso o dinero, hay prosperidad. Donde hay plata, generalmente hay prosperidad, pero también hay diferencia de clases y muchas cosas que hay ahí, que a lo largo de la palabra vamos a ir viendo. La población de Corintios se estimaba, no era pequeña, era aproximadamente, se estimaba que era 600.000 personas. 600.000 personas. O sea, 600.000 vidas ahí en ese lugar. Pero ¿quiénes estaban? Incluía mercaderes, los del comercio, marineros, soldados romanos que ya posiblemente algunos se han retirado, otros estaban de vacaciones y así, pero también habían gente del común, gran cantidad de esclavos. Se piensa que de los 600.000 habitantes que habían ahí, 400.000 eran esclavos. 400.000. Y para dar alimento a 400.000 personas que eran las que trabajaban y las otras personas, o sea que realmente se podía decir que se movía gran dinero. Corintio era además un centro de influencia donde había mucha gente peregrina. Precisamente ¿por qué? Por lo que tenía dos puertos. Por ejemplo, aquí en Colombia miremos nada más Cartagena. Cartagena es, todo el mundo coge la mira, sitio turístico. Pero ahí se movían mercaderes. Cartagena también tiene puerto. Ay, de verdad, sí. También está más adelantico. Entonces, toda esa región igual acá. Entonces, hay mucha afluencia de peregrinos y acudían de lugares lejanos. Acudían, pero ¿saben qué? Porque había mucho turismo, también había. Y de pronto uno va a decir, pero ¿por qué turismo si es comerciante y todo eso? Sí, acudían a rendir adoración a diversa cantidad de dioses. Muchas divinidades habían. Y habían santuarios, habían muchos santuarios. Es como cuando en tiempo de peregrinación cogen y visitan monumentos y todo eso. Ay, no vamos a tal lado para visitar tal monumento, vamos a tal lado a visitar tal monumento y todo eso. Y eso era lo que traía personas. Por ejemplo, aquí en Colombia, ustedes lo saben, en Semana Santa, mucha gente, ¿a dónde va? Que a Monserrate, que a Popayán, que el uno, y a visitar catedrales y todo eso. Esos son ritos y sabemos que eso es
no es de Dios. Eso no está bien delante de Dios. Bueno, la ciudad era famosa también por su riqueza, obviamente porque el turismo, por el comercio, diversidad de culturas, porque como llegaban de todo lado, entonces era ampliamente famosa por eso. Lo era también, inclu muy inclusive, lo era por la relajación moral que tenía cada habitante. O sea, la moralidad estaba por el piso. Era una gente muy libertina, que dominaban costumbres de sociedades antiguas, de todas las costumbres que llegaban, perdón, cogían y adoptaban. Adicional a eso, la ciudad de Corintios tenía una reputación, digamos la verdad, no era la mejor reputación, porque recordemos que había mucha idolatría, había muchos santuarios, mucha diversidad. Ahí sí podemos decir que había diversidad, pero se fomentaba la prostitución y no se puede decir que en burdeles ni nada por el estilo, a pesar de que lo sabía, pero ¿saben dónde se fomentaba la prostitución? En el templo de Afrodita. Incluso se dice que dentro del mismo templo tenían relaciones sexuales. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Así era la perversidad que había en ese tiempo. O sea, por eso dice que la reputación era pésima. ¿Por qué? Porque todo eso abundaba. Y entonces, recordemos lo que dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces, ¿quién apareció? Pablo, el apóstol Pablo. Y uno dice, uy, pero ¿cómo va a aparecer alguien allá si es pecaminoso, si solo hay hechicería, brujería, prostitución, idolatría y todo eso? Dios envió a alguien, así como muy seguramente puede enviar a cualquiera de nosotros o nos coloca en un sitio, a pesar de diferentes cosas, Dios a uno lo coloca ahí. Y envió a Pablo. Esta, por eso se llama la carta de Corintios, primera carta a los Corintios, y es donde Pablo le escribe a la carta de Corintios, le escribe a la iglesia de Corintios. En aquel ambiente de perversidad y todo eso, existía una pequeña comunidad conocedora de Dios, una pequeña comunidad cristiana, así como lo hay hoy en día, que de pronto hay muchas iglesias y las hay, o muchas denominaciones, pero la iglesia en realidad no es tan grande. Porque por eso la palabra dice, muchos en aquel tiempo dirán, Señor, en tu nombre hicimos lo uno, en tu nombre hicimos lo aquello, que fu, que fa, pero realmente recordemos lo que vimos este domingo. Aquel que hace la voluntad de Dios, este realmente es hijo de Dios. Entonces, hay que ser hacedores de la palabra. Entonces, existía una pequeña comunidad cristiana compuesta en su mayor número de personas, a pesar de que era pequeña, la mayor parte de las personas que la conformaban eran personas sencillas como nosotros, como cada uno de nosotros, pero era de origen gentil. ¿Gentil qué es? Que no eran de descendencia cristiana. Ojo, no todos, digo la mayoría. Y la reciente conversión se veía sometida a fuertes tensiones espirituales y morales. ¿Por qué? Por lo que sucede hoy en día, que uno coge y el pastor, la palabra a uno le dice algo y uno comienza como que a maquinar, a dudar, pero es que es de una forma y eso no sucede únicamente hoy, sucede desde antes, desde que comenzamos y tenemos que tener esa nueva transformación, la renovación de nuestra mente. Eso le sucedió a la iglesia de Corintios. A pesar de que era un grupo pequeño, para 600.000 personas, yo digo que podían ser, no sé, no sé el número de la iglesia cuando comenzó, podían ser por ahí 30 personas, 50 personas, 100 personas, no sé cuándo comenzó, pero esto es suposición, ¿no?
pero eran personas sencillas, de origen gentil, y muchos eran recién convertidos. Y se veía sometida a fuertes tensiones por la moral, por lo que se vivía ahí, por la idolatría, tantas cosas. Pero este evangelio fue bien acogido al principio. Cuando Pablo se dice que llegó a la iglesia de Corinto 50 años después de Cristo, llegó a la iglesia de Corinto, proveía de Atenas. Y estuvo en la iglesia de Corinto aproximadamente durante un año y medio predicando, testificando, haciendo milagros, sanidades, compartiendo, debatiendo. Eso estuvo haciendo durante un año y medio. Permaneció en aquella ciudad entregando y proclamando al Señor Jesús, proclamando las buenas nuevas de salvación. Eso fue lo que sucedió con Pablo. Pero las primeras predicaciones del apóstol Pablo fueron algo controversial porque según la costumbre se encaminaron y según la costumbre judía, porque Pablo también era de descendencia judía, de descendencia romana, tenía las dos ciudadanías, pero saben algo muy bonito, muy particular, que él sabía que le tenía que predicar a los judíos. Y las primeras predicaciones de Pablo fueron al pueblo judío. Pero, ¿qué pudo haber sucedido en ese momento? Porque la costumbre es primero su pueblo, obviamente los judíos, pero ellos se encaminaron a entrar en relación con los judíos residentes, pero ¿se acuerdan que les estuve diciendo que hubo oposición? Porque es que, ¿cómo es esto? Si no otro, la tradición dice lo uno, la tradición dice esto, y que la Torá, entonces ahí es donde entraban ellos, y algunos la recibieron al comienzo, pero después fueron como rechazando, debatiendo, peleando y todo eso. Y esa fue algo que muy seguro, como les dije, muy hoy en día también sucede aquí, donde estamos, en Bogotá, en Cali, Fusagasugá, Barranquilla, a lo largo del planeta Tierra sucede eso, que personas duele romper la tradición, pero Dios, sabemos que Dios no es un Dios de tradiciones, Dios hace las cosas nuevas. Entonces, como hubo oposición, como hubo rechazo de muchos de ellos, no de todos, entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Se dedicó y le metió más la fuerza, encaminaron sus esfuerzos a la población gentil. Y ahí en la población gentil fue bien aceptado. Por eso, gran parte del planeta Tierra hoy conocemos el Evangelio, porque Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Pablo se dedicó a colocar fundamentos en sus inicios y eso es lo que uno tiene que hacer. Primero, formar unas bases, porque él estaba allá formando una iglesia, por eso estuvo allá un año y medio predicando mañana, tarde, noche, en las madrugadas, oraba, intercedía, a toda hora estaba con el pueblo. Era una persona que estaba ahí. Esta carta, la carta a los romanos, fue escrita, increíble, en Éfeso, donde Pablo estuvo aproximadamente 3 años. Entonces, esta es una pequeña reseña de la iglesia de Corinto, por qué Pablo fue allá, porque había necesidad de Dios. Simplemente por eso fue Pablo allá, fue enviado. Y eso vamos a comenzar a verlo ahorita, que fue enviado por Dios. Por eso está la palabra, por eso está la Biblia, por eso está escrita ahí la primera carta a los Corintios. Y vamos a comenzar con primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Aquí ya la tenemos en pantalla. Y tiene como título Saturación. Comienza Pablo muy educadamente con un
con un saludo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, no es que haya sido por voluntad también del hermano Sóstenes. Sabemos que estaba Pablo solo ahí cuando fue llamado. Pero dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Aquí yo quiero que entremos a ver con respecto a lo que estuvimos hablando también el domingo. Pablo, antes Saulo de Tarso, y el Señor le cambió el nombre y tuvo un llamado con una función específica, ser apóstol. Llamado a ser apóstol. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces, ahí yo les quiero decir que tú y yo también tenemos un llamado. Tenemos un llamado. Tenemos funciones. Dentro del cuerpo de Cristo, el Saulo podía ser como cualquiera, pero Dios lo llamó a ser apóstol, pero no un apóstol cualquiera, sino de los gentiles, con un propósito, porque Pablo tenía las dos ciudadanías, las dos nacionalidades, se puede decir. Entonces Pablo podía estar en un lado, podía estar en el otro, por eso en la carta a los romanos dice, yo soy romano, entonces más de uno quedó quieto y todo eso cuando se estaba presentando ahí ante el concilio, y eso es bueno saberlo, pero también era judío, por eso podía hablar a ambos lados. Y dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Él no se autoproclamó, no se llamó, sino fue un llamamiento específico. Fue la voluntad de Dios para predicar el Evangelio a los gentiles. Y el hermano Sóstenes, ¿qué quiere decir? Que estaba acompañado por alguien. No estaba solo. El hermano Pablo, porque así le podemos decir, el hermano Pablo estaba acompañado por el hermano Sóstenes. Pero mire, esta carta era para el hermano Sóstenes y dice a la iglesia. Versículo 2. Perdón. Dice ahí. A la iglesia. Perdón. A la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea que era una carta específica para la iglesia de Corinto, que ahí también está el hermano Sóstenes. Pero yo quiero que recalquemos algo. A los santificados en Cristo Jesús. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia santa. Y eso quiero que lo tengamos claro. Es una iglesia que anda en santidad. Y por eso lo recalca, lo recuerda Pablo ahí, porque recordemos lo que les dije al comienzo. Había cantidad de idolatría ahí, pero les recuerda, ustedes son apartados, exclusividad de Jesucristo. Y así como Pablo le decía a ellos, hoy Cristo, hoy Dios, el Espíritu Santo nos dice a nosotros, somos apartados para Él. Porque recordemos que nos compró a precio de sangre, santificados en Cristo Jesús, pero mire, dice llamados a ser santos. Tú y yo tenemos otro llamamiento. Dentro de del llamamiento que tenemos, estamos llamados porque es algo que tenemos que ser santos. Con todos, ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando la iglesia, pero le está diciendo de una vez, ustedes son santos, llamados a ser santos, pero no solo ustedes, sino con todos los que invocan en cualquier lugar. En cualquier lugar. Incluso en Éfeso, donde él estaba escribiendo la carta. Aún
Los judíos que habían creído están llamados a ser santos. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Eso es algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Ahí en ese momento, el Dios que en nosotros hemos creído, Jehová de los ejércitos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios nos dice que estamos llamados a ser santos con todos a lo largo del planeta Tierra, los que invocan. Por eso es importante invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando oramos decimos en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Porque es en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo no es una muletilla. Debemos hacerlo con fe, creyendo, con una convicción de quién es Él. ¿De quién es Él? Eso es lo que debemos hacer. Con una convicción, con fe, creyendo quién somos en la posición en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 3. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren lo bonito. La gracia es un don de Dios. Es un regalo. La salvación, o sea, la salvación y la paz que sobrepasa todo entendimiento, llegue a cada uno. ¿Saben ahí qué nos está diciendo? Que es la posición donde nosotros estamos. Nos dio el regalo para que tengamos paz, la paz de Dios, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y esa paz viene por el Espíritu Santo. Cuando realmente, así como hemos hablado, le damos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Que sabemos que no es fácil. No, no es fácil. Porque si aún los judíos, viendo todas esas maravillas, en ese tiempo, viendo que habían sanidades, que había milagros, personas que se resucitaban, brazos eran sanados, la lepra era sanada y muchas maravillas, y aún así la gente dudaba, les caía en la cabeza, incluso eso lo vemos, pero ¿quién hace milagros por Belcebú? Y uno dice, ¿cómo así que por Belcebú? Entonces ahí, por eso el Señor les dice, un reino dividido no puede prosperar. Entonces por eso es que debemos estar unidos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Esa es la paz que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a continuar versículo 4. Versículo 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo dando gracias a Dios por cada persona, porque fueron salvos, porque estuvo con ellos, porque los conoció, porque puede, ahí sí como dice, ahí no había el celular, no había WhatsApp, donde cogía y llamaba, nada de eso. Ahí era una carta y vaya a ver que no se pierda, porque no era fácil. No había ni Telegram, nada de eso. Pero aquí el Señor, aquí Pablo estaba dando gracias a Dios por las personas. Gracias. Gracias doy a Dios Padre siempre por vosotros. ¿Saben qué? Debemos ser siempre agradecidos por las personas que nos pone en el camino. Yo estoy seguro que ahí en la iglesia de Corintio había personas que eran sujetas a Dios, a lo que Pablo enseñaba por el Espíritu Santo, pero había personas, eso estoy casi seguro, que cogían y decían,
le refutaban, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible aquello? Pero si la ley dice lo uno, pero si Afrodita dice esto, pero si tal Dios dice esto. Entonces había eso, y eso le ayudaba a Pablo a fortalecerse, y por eso oraba, intercedía. Aún hoy en día hay personas que cogen y dicen ser cristianos, pero refutan la palabra, tienen en duda eso, y lo puede haber. Pero por eso es importante que nosotros como hijos de Dios busquemos la palabra, busquemos la presencia de Dios, que el Espíritu Santo, y ser agradecidos, aún con aquellas personas que de pronto no nos quieren, no nos aman, no les somos la monedita de oro, ni nada por el estilo, que de pronto nos hacen la vida un poco difícil. Debemos ser agradecidos, porque eso nos ayuda en la formación a nosotros como hijos de Dios. Nos pule en paciencia, nos pule en amor. El amor de Dios tiene que ser perfeccionado, ¿se acuerdan? Entonces eso nos ayuda, y Dios permite esas personas para perfeccionarnos en amor y ser a la estatura del varón perfecto. Por eso es que no en la iglesia todo es, como decimos por ahí, paz y amor, no. Habrán roces, habrán diferencias que de pronto no nos lo saludan, no lo llaman, que independiente. Pero mi mirada, mi visión debe estar puesta en lo que Cristo ha hecho por mí, en lo que Dios ha hecho por mí. Por eso mi meta es seguir a Cristo. Nuestra meta, la tuya y la mía, debe ser seguir a Cristo. Gracias doy a mi Dios por siempre, por vosotros, siempre por vosotros, por la gracia que Dios os, que os fue dada en Cristo Jesús. Esa gracia, aquí vuelve y habla de esa salvación, de ese regalo inmerecido, que el regalo inmerecido viene con un paquete completo, viene con un paquete completo, y eso lo vamos a mirar a lo largo de la palabra, se ve, a lo largo de la palabra. Versículo 5, ojo, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, y en toda palabra y en toda ciencia. Esto es para masticarlo y para decir, wow, ¿cómo así? Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. O sea, de lo que Él tiene, Él nos dio. ¿Y qué tiene Dios? ¿Qué tiene Cristo? Lo tiene todo. Lo tiene todo. Por eso es que nos sentaremos, nos sentaremos con Él. Por eso es que somos hijos, coherederos. Pero recordemos, hay que hacer la voluntad de Dios. No podemos sentarnos allá y hacer nuestra propia voluntad, ser república independiente. Eso es imposible. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, no en nosotros. Por lo que Cristo hizo en nosotros al morir en la cruz y despojarnos. ¿Por qué despojarnos? Porque Él se llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, por ellos murió y resucitó al tercer día. Pero miren lo que continúa diciendo, fuimos enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia. Y esto, ¿saben qué tiene que ver mucho? Con el Espíritu Santo. Uy, ¿cómo así que con el Espíritu Santo? Sí, con el Espíritu Santo. Por algo tan simple y tan hermoso, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y Dios nos lo entregó a nosotros para que iba dentro de nosotros y sobre nosotros. Por eso es nuestro Paracletos, por eso es nuestro ayudador, aquel que nos sostiene, por eso es nuestro guía, el que nos aconseja, el que nos lleva de la mano, nos dice no hagas esto, mira la palabra, que cuando estamos en cualquier cosa nos acuerda versículos, pero si realmente hemos dispuesto, ¿cuánto nos acordamos? Entre más leamos palabra, entre más estudiemos su palabra, más nos vamos a acordar
de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante acordarnos, por eso es importante meditar la palabra, que su palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón. No solamente en la maleta o ahí debajo de la Biblia o en un atril, Salmo 91, Salmo 23, no, nada de eso, tiene que estar dentro de nosotros. Porque así es como está el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, Él la conoce. Él la conoce. Fuisteis enriquecidos en toda palabra. ¿Por qué? Porque la palabra fue inspirada por el Espíritu y en toda ciencia, todo conocimiento es el Espíritu Santo. Es el sello. Por eso es importante el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, porque yo no sé cómo hay gente, personas que no creen en el Espíritu Santo, que es una fuerza que ya no existe, que una infinidad de cosas, y uno dice santo poder. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, en vano estaríamos acá, porque es quien nos ayuda a ser la sal y la luz de este mundo, nos ayuda a alumbrar, porque es que nosotros solos no alumbramos, alumbramos es por la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo que está en nosotros. Eso es bueno entenderlo. Versículo 6, digo, así como el testimonio, así como el testimonio acerca de Cristo ha confirmado en vosotros. ¿Cuál testimonio de Cristo? Testimonio, o sea, viene a testificar de lo que se muestra. Y lo voy a leer completo. Porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha confirmado en vosotros. El testimonio, la palabra de Dios testifica quién es Cristo, nos da testimonio. Y asimismo nosotros también tenemos que dar testimonio de que Cristo alumbra en nosotros, de que Cristo alumbra en nosotros. Que la gente cuando nos vea diga, este man tiene algo raro, esta mujer ya no es la misma, yo no sé, le veo una gracia especial, este niño, este joven, esta persona mayor, yo no sé por qué, es que se mandó a tinturar el cabello, se mandó a colocar algo, no, es la gracia de Dios, porque cuando realmente Dios está en nosotros, eso se ve, cambia, nosotros cambiamos. Versículo 7 dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. De tal manera que nada nos falte en ningún don. Y aquí tiene que ver mucho con los dones espirituales. Incluso, eh, si nos ponemos a ver aquí, dice acción de gracias por dones espirituales. Eso lo vemos ahí. Es un título que la verdad, eso lo colocaron los estudiosos y lo colocaron ahí, pero en el versículo 7 dice, de tal manera que nada nos falta en ningún don. No dice que nos falte, dice nada nos falta. Eso es desde ya. Desde que creímos en Cristo Jesús, nada nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los dones, ojo con lo que les digo, los dones son para el cumplimiento del llamamiento que tenemos como iglesia a nivel general y el llamamiento específico que cada uno tiene en la función de la iglesia. Para eso son los dones, para edificación de la iglesia. ¿Qué don tienes tú? Es para edificación de la iglesia. Es para edificación de la iglesia. El de servicio es para edificación de la iglesia. Que el de servicio puede ser lavar los baños, pero también puede ser el de llamar a las personas, puede ser el de recibir a la gente, también puede ser el de orar, a pesar de que todos estamos llamados a orar, porque la palabra nos dice orad sin cesar,
pero hay personas que se dedican exclusivamente, tienen algo especial por la oración, por el clamor, por esa situación. Versículo 8, el cual, versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así? El Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Por qué? Porque seremos uno con Cristo. Ojo, para que seáis irreprensibles. ¿Qué quiere decir? Irreprensibles. Ahí sí como dicen por ahí, si a lo irreprensible le quitamos la I, entonces es reprensible. Irreprensible significa que no tiene nada de qué acusarlo. Ojo, no quiere decir que no falla. No quiere decir que no se equivoca. Quiere decir que se equivoca, pero también se corrige, pide disculpas para no ser acusado, para no ser, como decimos ahí coloquialmente, para no ser echado al agua. Eso es irreprensible. Sino antes de ser acusado, coge y dice, no, yo hice esto. Ah, ya. Por decirlo así. ¿Quién se tomó esta leche que tenía en el vaso? Antes de que me digan eso, me la tomé y dice, me tomé este vaso con leche. Ah, ¿ya vieron la diferencia? Nadie tiene por qué decirle. Entonces, dice, de pronto le digan, ¿y por qué se la tomó? Porque tenía sed, tenía hambre. Me la comí con un bocadillo, me la comí con un pan, qué sé yo. Pero entonces, antes de que digan quién, porque lo hacen a uno sentir 3 personas, 5 personas las que vienen ahí en la casa y uno dice, uy, la embarré. Antes puso la cara antes de ser reprendido. Y eso dice, el cual también nos confirma hasta el fin para que seáis irreprensibles. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice, ojo, hiciste esto mal, pide disculpas, arrepiéntete, no hagas esto, haz esto. Mira, si lo hacemos por este lado, Él se involucra contigo. Él se involucra, por eso está dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. Él se involucra, pero muchos quieren que se involucre únicamente para la manifestación de milagros y para cumplir el deseo, mas no como corrección, no para exhortar, no para corregir, no para redarguir ni nada por el estilo, sino para que cumpla los deseos, que sea como Alain y la lámpara mágica, y así no funciona el Espíritu Santo. Hay que ser obedientes a Él, obedientes a la palabra que Él mismo inspiró, que Él mismo inspiró. Eso es lo importante. Versículo 9. Dice la palabra del Señor, fiel es Dios fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y vamos a terminar aquí con esta partecita de esta enseñanza, ahí en el versículo 9. Dice, fiel es Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios promete, lo cumple. Prometió un cordero y lo envió. Un cordero sin mancha, prometió un sacrificio y Él cumple. Y lo que Dios a ti te ha prometido, Dios lo cumple. Eso tú y yo tenemos que estar 2.000, 1.000.000, 10, 500 millones seguros de que Dios lo dice, porque Él es fiel. Por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. ¿Qué quiere decir comunión? Para que haya una comunión, tienen que haber cosas en común. ¿Cómo así cosas en común? Sí, tienen que estar de acuerdo. No puede el agua y el aceite estar en comunión, porque los dos se oponen, el bien y el mal.
¿Qué quiere decir? Que fiel es Dios, el cual fuiste llamado a comunión, a tener cosas en común con Cristo. La única forma de tener cosas en común es por el Espíritu Santo, que habita realmente dentro de nosotros. Y la función del Espíritu Santo es la santificación, es limpiarnos, es sacarnos todas esas cucarachas, toda esa idolatría. ¿Se acuerdan lo que comenzamos hablando con la iglesia de Corintios? Que había dinero, que habían monumentos, que habían templos, idolatría, sexo y todo eso. Dios quiere una iglesia sin mancha. Por eso es que Pablo fue a esa iglesia, fundó esa iglesia, fue a ese lugar y ahí estableció unos pastores, estableció unos líderes y todo eso, y les está dando una recomendación, les está agradeciendo a Dios primeramente por eso que estaba sucediendo y les está recordando una forma muy disimuladita de recordarles a ellos, pero también de recordarnos a nosotros quiénes somos en Cristo, que debemos tener comunión con su Hijo. Si no hay comunión, empaque y vámonos, porque aquel que no tenga comunión con Cristo se va a quedar. Sencillo, cuando venga el rapto, el arrebatamiento, simplemente se va a quedar, porque esperamos ese arrebatamiento, esperamos la venida del Señor. Pero ¿quiénes se irán? Los que tengamos comunión con Él. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos cosas en común con Él. Y yo quiero entrar a terminar ahí por el día de hoy y te hago una pregunta. ¿Tú tienes cosas en común con Cristo? Y muchos diremos sí, o de pronto todos digamos sí, pero te hago una pregunta. ¿Qué te separa de Cristo? ¿Qué te hace falta cambiar para ser a la estatura de ese varón perfecto? Porque es que con Cristo toca ser al 100%, no a medias, toca ser al 100%. Yo quiero que eso que te hace falta cambiar, que nos hace falta cambiar a todos, lo presentemos delante de Dios. Yo no sé ahí donde tú estás, vamos a orar a Dios y que Dios sea ayudándonos. Señor y Dios y Padre Celestial, en esta noche delante de ti, Señor, nos presentamos. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que fallamos, que de pronto nos dejamos llevar por nuestra ira, por nuestro mal genio, por las situaciones, por emociones, Señor, por lo que nos dice el mundo, Señor. Y hay veces nos desviamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Hoy, como dice tu palabra, Señor, ahí en el versículo 2, que somos llamados a ser santos. Ayúdanos a estar en santidad, que nuestra mente, Señor, piense únicamente en lo que es bueno, en lo que es agradable, que es tu palabra, Señor, en lo que es de buen nombre, que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en paz con todo el mundo, que la gracia que tú nos has dado la podamos compartir a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio, a ser ejemplo, Señor, en todo momento, en todo lugar, Señor. A memorizar tu palabra, a meditar, a que sea un deleite, Señor, en tu palabra, Señor. A testificar ese cambio que tú has hecho en nosotros, Señor. Porque hemos sido llenos, Señor. Padre, transfórmanos, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, Señor, para que cuando sea tu venida, Señor, cuando tú vengas, poder estar con manos santas, Señor, irreprensibles delante de ti, Señor, y podamos ser arrebatados juntamente contigo, Señor, porque tenemos comunión contigo, Padre, comunión con Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Gracias, Señor, por mis hermanos, porque estamos acá, Señor. Hoy los bendigo, Señor, te pido que seas tú llenándonos de tu gloria, de tu presencia. Instrúyenos, capacítanos, revélanos, Señor, y transfórmanos, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios, por mis hermanos, por su familia, los bendigo, Señor. Gracias, Señor, porque estamos acá
Y ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, en tu presencia, a no desviarnos nunca, Señor, sino colocar nuestra mirada en ti. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Te adoramos, te alabamos, exaltamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.